Oramos, Señor, de nuestros corazones y Alicia, que nos ayude, Señor, que pones en nuestros corazones lo que nos está, pedimos nada ahorita. Que tú te acerques a nuestros corazones, tú eres lo que necesitamos, es lo único que nos va a satisfacer. Confesamos y ponemos nuestros corazones delante de ti, que ayudes a nuestra esa hambre que tenemos, Señor, de ti. Que tú eres el único, Señor. Nos volteamos a ti, Señor. Nos alineamos contigo. Aunque nuestros corazones nos extremos débiles, Señor, tú nos ves. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas. Tú no te volteas, no nos ignoras. Estás buscando tú por aquellos que están hambrientos y sedientos, Señor. Y decimos sí a eso. En el nombre de Cristo Jesús lo decimos y lo pedimos y lo deseamos, Señor. Amén, amén, amén. Buenos días. Es bueno estar aquí con ustedes aquí este día. Soy el pastor Matt Erbor, pastor de la formación espiritual. Vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Romanos. Vamos a verlo ahí. La manera en que este paso está establecido, no debemos deberle nada a nadie. Aquel que se le da honra, necesita honra, debemos darle honra también. Es interesante cómo dice todo eso. Está hablando de honor. Vamos a darte honra y honor a ti. Estoy bien emocionado de hablar acerca de esto. Es muy intenso, es algo práctico este capítulo. Yo he estado con nosotros, hemos estado pasando a través de la serie. Hay muchos momentos en Romanos que no son realmente verlos claramente y prácticamente. Hay muchas cosas, hay historias. Cuando hablamos en Romanos 11, que la verdad de todo eso está ahí, que el plan de Dios, el plan de redención para los judíos es tan profundo, que es la riqueza de todo ese conocimiento de Dios. La manera en que esa es parte complicada. Hay partes de Romanos que hay hermosos, tienen nobles ideales. Hay veces cosas que tenemos la mente y que estamos estudiando y vemos que es intenso, que es difícil. Son cosas que vienen desde lo alto. Pero, ¿qué pasa mi vida real, día a día? ¿Cómo necesito? Yo necesito sabiduría, pero yo siento que hay veces que esos pasajes están un poquito más allá adelante, más arriba de lo que yo puedo tener. Y hay cosas que yo tengo que ver con las cosas reales, con mis asuntos personales. Algunas veces quiero animarte, que a veces tienes esos asuntos, tienes esos pensamientos. Pablo ha estado escribiendo y ha estado escribiendo acerca de estas cosas y está haciendo cosas bien nobles, ideales en la Escritura. Voy a leerte algo que en 2 Corintios capítulo 11 está hablando Pablo. En el verso 24 dice: 5 veces he sido golpeado. 5 veces he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Un día y noche he estado como en el naufragio en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, he tenido hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Estoy con frío. Es difícil leer esto. Aparte de todas estas cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por las iglesias, de todas las iglesias. Pablo no tenía que estaba con muchos lujos. No tenía nada de lujos. Hay mucha gente que dice: esa persona está tan fuerte en la mente, no tiene, hay que voltear la cosa. ¿Qué puedes decir? A menos que realmente fuerte. Una cosa que tiene Pablo es
tiene un bien parado sobre la tierra, pero muchas veces estaba su mente en el cielo y literalmente él fue al cielo. Podemos decir, en la manera en que lo explica, va de un capítulo como el capítulo 11 que explora todas esas cosas pesadas que son acerca de las promesas de los judíos, y dice también, pero por tanto, en luz de todas esas cosas que acabamos de hablar, y tú estás bajo la misericordia de Dios, y lo que dice en el capítulo 12, lo pesado, día a día, es un sacrificio viviente, día a diario. Vemos que empieza a traernos de lo pesado hasta la parte práctica de nuestras vidas y nos da ciertos pilares, ciertas fronteras en que debemos ver cómo debemos vernos en la iglesia, en la manera en que salimos de aquí con nuestros corazones alineados a Él, a Jesús. Hemos estado marcados por la ley. Necesitamos ser marcados para la presencia del Señor. Tenemos la marca de que estemos orando, de que estamos marcados por eso. Y la transición, vamos a entrar a capítulo 13, pero es a donde realmente las cosas se hacen reales. Pablo nos habla de asuntos que cómo caminas tú en detalle, cómo es tu vida, cómo te relacionas con otros, con las personas que gobiernan, las autoridades, los vecinos, cuál es realmente, cómo se parece eso a la vida real. Estoy emocionado porque yo personalmente, yo necesito mucha ayuda también. Este es un tiempo que pareciera que hay más necesidad de claridad, entendimiento, hay muchas cosas, muchos asuntos. Hay necesidad de explicaciones, ver cómo las cosas están complicadas, raras. Hay muchos asuntos que aunque no se experimentan en nuestra sociedad, hay asuntos que necesitamos aclarar como justicia, que son fáciles, son suaves, que políticamente hay muchas cosas que no sabemos qué hacer y nos apedreamos unos a otros. La iglesia necesita presentarse y dar claridad y explicaciones y convicciones. No importa los asuntos que estén ocurriendo, en la presencia de Dios se tienen que resolver. Y creo firmemente que en la temporada que estamos ahorita es una temporada de entrenamiento. Lo digo, no somos personas que tenemos una explicación correcta todo el tiempo. Estamos confundidos. Yo sé que el propósito de Dios es que la iglesia camine en claridad, en explicación. ¿Cómo vamos a llegar allí? Él nos va a enseñar. Es tanto como estamos en una temporada que hay mucha confusión, pero creo que va a incrementarse, va a aumentar de la manera en que las cosas van sucediendo. En la línea del tiempo no sabemos cuál es. En algún punto esa va a alcanzar el final. Sin garantía de cuál es el fin realmente. La confusión y el engaño va a aumentar y es lo que va a reinar. Y no vamos a esperar que la iglesia llegue hasta ese momento y ahora es tiempo de hacer las cosas correctas. Tenemos que entrar. Dios no nos va a agarrar y nos va a aventar en cosas profundas hasta que nos ahoguemos. Lo que Dios nos está dando en adelantado es de dejarnos sentir cómo están las cosas y cómo ver y cómo entrenarnos y cómo aprender en cómo encaminar en claridad y en convicción. De esa manera, si vamos a estar en esa escuela de aprendizaje, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ser diligentes. Él quiere enseñarnos. En Romanos 13 hay una manera, es como una perfecta para hacer eso. Vamos a ver capítulo 13 y vamos a ver, realmente es un capítulo corto. Son 14 versos. Y vamos a verlos en 3 secciones. La primera parte está hablando de nosotros como gente, cómo debemos someternos a las autoridades. La iglesia en Roma en esos días tenían el gobierno de las autoridades, pero ahora viene Jesús, el Rey Jesús. ¿Cómo nos relacionamos ahora con las autoridades políticas y ahora con Jesús? ¿Cómo adoramos? Amamos a nuestros vecinos, la segunda parte, y la última parte realmente cuál es la urgencia en este momento.
Cuando salgamos de este lugar con más claridad y más convicción de cómo entrarnos, espero. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo sale la cosa. Vamos a empezar como el principio. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, pero las autoridades vienen de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. La Biblia nos enseña esto. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Toda autoridad. El verso 2. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido de Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y sigue adelante diciendo, hay mucho tan profundo aquí que hay que someterse a las autoridades. Y ahí se levantan preguntas. ¿Nos sometemos nada más a las autoridades buenas? ¿Y a las que no son tan buenas también? Yo creo que está hablando de toda autoridad. Está hablando de la iglesia de Roma. Sométase a las autoridades. A una iglesia que muchos, en unos cuantos años, van a ser presos y van a ser muertos. Pablo sabía que las autoridades no todas eran buenas. Había que someterse, dice la Escritura. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. ¿Nos sometemos siempre? ¿Es siempre esa la pregunta? ¿Siempre? ¿Qué tal si el gobierno no es tan bueno? ¿A qué nos tenemos que someter? Pero el capítulo 3 realmente no nos está dando una respuesta. Encontramos también que hay muchas excepciones. Cuando los apóstoles fueron traídos delante de las autoridades, fueron ordenados, no prediquen ese nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Que ellos desobedecieron y siguieron predicando. En el libro de Daniel también habla del momento cuando el rey construyó una estatua y ordenó que todos tenían que alabar a esa estatua nada más. ¿Y qué hizo Daniel? Él siguió orando, se fue a su casa, abrió la ventana de su casa y se puso de frente a la ciudad de Jerusalén y oraba 3 veces al día. Claramente no se estaba sometiendo a las autoridades, no estaba obedeciendo el edicto del rey. Bueno, pero entonces, ¿cómo está eso de que tenemos que someternos a todas las autoridades? ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando esas autoridades contradicen exactamente lo que la Escritura nos ordena hacer, lo que Dios nos dice que hagamos. Usted no debe predicar el Evangelio. Entonces, como gente cristianas que tenemos a Cristo en nuestras vidas, estoy confiado de que no vamos a obedecer ese mandato. Bueno, este está fácil. No siempre va a ser fácil. La historia de Éxodo, cuando el faraón le dice a las parteras, el poblado de los judíos está creciendo mucho, están dando muchos hijos. Quiero que cuando vayan a atender a las mujeres judías que están teniendo niños, y si son varones, tienen que matarlos. ¿Y qué fue lo que hicieron las parteras? Pues no, desobedecieron. Y cuando el faraón les preguntó qué pasó, ellas les contestaron, bueno, las mujeres judías son muy fuertes. Cuando llegamos a ayudarles, ya nació el niño. Mintieron, no solamente no mintieron, sino que desobedecieron. Y Dios les honró, dándoles hijos propios. Por tanto, hay una orden ejecutiva aquí reciente que había que hacer ciertas cosas para una clínica de aborto que tienen que ser autorizadas. Se supone que debemos seguir pagando taxes. Romanos 13 dice, hay que pagar los impuestos, sin excepción. ¿Y esto cabe dentro de la ley? ¿O tengo que ir al siguiente paso y decir, bueno, los impuestos a la propiedad, tengo que hacer lo que me dice ahí, pagarlos? Y hay veces sé que va para las escuelas, pero ¿qué debo hacerlo? ¿Pagar o no pagar? No tengo respuesta en capítulo 13, realmente. Si queremos encontrar la claridad y queremos encontrar la explicación, podemos decir, Matt, no nos estás ayudando mucho. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a saltarnos esta sección por un momento. Vamos a hacer la siguiente sección a ver si encontramos algo diferente. Vamos a ver si
tenemos algo así como en verso 8, no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Bueno, si quieres saber cómo el amor es, mira los 10 mandamientos. No mates, no robes. Si no robas o matas, si robas o matas, no estás amando a tu vecino. Otra vez digo, eso es obvio. Y puedes estar tomando notas. No mates a tu vecino. Ok. No le robes. Ok, está fácil. Eso es algo que yo ya sé. Es algo que es bien práctico. Está ahí en mi cara. La cuestión realmente con las que yo me encuentro son más difíciles. ¿A qué se parece cuando tengo un pariente cercano y que tal vez tenga una relación del mismo sexo? ¿Qué lo debo hacer? ¿Cómo voy a amarle? Como yo estoy seguro de que esa persona sienta amor de mi parte. ¿Cuál es la verdad realmente? Él tiene que saber la verdad, pero al mismo tiempo dejarle saber que le amo. Usar la máscara. Se habla de máscaras todo el tiempo, se habla de relaciones del mismo sexo todo el tiempo, pero hay que saber decir cuál es la cosa. Hay que aprender a caminar en explicaciones, en claridad. Hay cosas reales que tienen que suceder en nuestras vidas. Hay que hacerlo en amor. ¿Qué es lo que hacemos con la máscara? Algunos dicen que si me pongo la máscara y si no me la pongo, quiere decir que te amo al vecino o no. Quiero caminar en verdad. ¿Qué tal si esta persona necesita estar consciente de la verdad? Que a veces el mensaje dice que tengo que obedecer ciertas reglas. ¿Qué es lo que debo hacer? No sé. Vamos a saltarnos esta. No está funcionando aquí. Vamos a pasarnos a la tercera parte. La tercera es la vencida. Y esto conociendo el tiempo, está hablando en verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Salir de la oscuridad. Esto lo dijo Pablo 2000 años atrás. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de ese momento realmente? Si lo dijo Pablo 2000 años atrás, pero todavía veo hoy y todavía hay urgencia. Entonces, estamos más cerca tal vez de hace 5 años o 2000. La urgencia es, ¿qué tan urgente es la cosa? La urgencia de, ¿viene el Señor pronto o todavía no? ¿O han pasado 2000 años? ¿Va a venir los próximos 7? Espero que realmente estés confundido para este momento. Esa es mi meta. Pero llegamos a ese momento y decimos, estamos confundidos. Acabo de leer este estudio y no encuentro ninguna respuesta. Ahora estoy más confundido que antes. Yo creo que en este momento es cuando Dios nos quiere y nos tiene donde Él quiere. Cuando ustedes están viendo la televisión, el capítulo del escogido, Jesús ha estado sanando, ha estado enseñando, y se ha vuelto muy popular, muy conocido. Hay muchas demandas. Los apóstoles quieren saber que hay una autoridad aquí de un líder de los fariseos que nos está invitando a ir, que vayas allá a comer. Esto es bueno porque el mensaje ellos pueden ayudarnos a predicarlo. Pero hay otra autoridad también que quiere que vayas a su casa a comer. ¿Qué es lo que hacemos? Eso sería buena idea. Porque estos hombres, estas personas, los mismos discípulos, estaban preocupándose. Había muchas cosas que ellos conocían de la Biblia, sabían muchas escrituras, muchas hasta de memoria. Ellos sabían las cosas que tenían que hacer, pero aún así, hay muchas cosas que ellos no sabían que iba a pasar con Jesús. Estaban confundidos también, y quiero decirles, ¿qué es lo que realmente queremos saber de lo que Dios quiere? Regresemos al verso 11, el versículo 34. ¿Quién ha conocido, pues, la mente de Jesús, de Dios? ¿Quién ha sido su consejero?
¿Quién entendió la mente del Señor? La única manera, la única vez que sabemos lo que Dios está pensando es porque nos dice. Algunas veces en este show del que escogido, Pedro dice, bueno, si no tenemos la respuesta, ¿por qué no vamos y le preguntamos a Jesús? Están discutiendo qué es lo que hay que hacer, pero Pedro dice, vamos a hablar con Jesús, ahí está ya al final del camino, vamos a preguntarle. Nuestra confusión acerca de un problema es un síntoma del problema. No es el problema, es un síntoma. Hay confusión. No necesito saber la respuesta. Necesito tener una presencia. Necesito saber, hey, momentito, voy a parar un momento y voy a tratar de darme cuenta cómo funciona esto. En vez de estar tratando de tener una respuesta, ¿por qué mejor no voy y le pregunto a Jesús directamente? Es una cosa fácil. Jesús está ahí nomás, a unos cuantos pasos en esos momentos. Pero para nosotros, no diría yo que es difícil, diría es diferente, es lo que debo decir. En la temporada que estamos nosotros, el Señor, debemos aprender a encontrar, a llegar a la presencia del Señor. Es que realmente, ¿cuál es el problema? El problema en la confusión es que no sabemos realmente cómo entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo aprendemos a caminar en la presencia? ¿Cómo aprender a hacer eso? Así que está como el refrán que dice, le das a un hombre un pescado, come por un día, pero si le enseñas a pescar, comes siempre. Romanos 13 no es un manuscrito que te está dando las respuestas. ¿Qué hago en esta situación? La respuesta es esto. ¿Qué hago en esta otra situación? La respuesta está acá. No, el libro no es para eso. No es tan grande como para completar todas las respuestas. Todas nuestras preguntas que tenemos diario en nuestra vida, no es que vamos a responder con el libro de la Biblia. Entonces nunca se terminaría la Biblia. Lo que Dios está diciendo, no te voy a dar un sustituto de una presencia, te voy a dar una ley escrita que te va a traer a mí, te va a explicarte dónde estoy, cómo funciono. Yo soy el que da la respuesta. Si vienes conmigo, a mí vas a tener respuesta. Si vemos realmente al capítulo 13, vemos que hay una confusión. Esta no es la respuesta. Romanos 13 es una guía que nos lleva a acercarnos a la presencia del Señor. Debemos traer su presencia para tener la respuesta. Pablo lo explica siempre. Lo vamos a ver de otra manera. Vamos a ver estas secciones de una manera diferente, pero lo vamos a hacer al revés, empezando por la parte 3. Vamos a hacerlo reversible y vamos a empezar por el final. La hora es urgente. Está queriéndonos darnos que tengamos esa urgencia. Nos está dando el noble ideal de cuál es la presencia de Dios. Y nos dice que salirnos de la oscuridad y qué es lo que realmente significa, donde las cosas se vuelven reales. No sabemos si vamos a encontrarnos con Jesús hoy día o si vamos a llegar a su presencia cuando vamos a la casa. No sabemos. Por lo tanto, debemos tener urgencia, debemos ser diligentes en buscar las respuestas. No realmente buscar su presencia. En aquellos momentos ellos tenían la presencia física de Jesús, pero nosotros tenemos que hoy día encontrar en ese pasaje, en ese camino, cuál es el pasaje, cuál es el camino, qué es lo que yo hago algunas veces cuando estoy confundido, no me siento conforme a ciertas cosas de las que está pasando. ¿Quién puede saber? Hay muchas cosas que pregunto, hay muchas cosas que no puedo entender. No todos me van a dar una respuesta. Yo tengo que ir a esas personas a preguntarles, como cuando estaba chiquito. Y hay veces yo y miraba una sombra y me asustaba y me ponía la cobija encima de la cara. Y muchas veces, como se dice, ignorancia hay veces es bueno. No saber hay veces es bueno. No siempre, pero algunas veces, en algún punto en nuestra vida, va realmente a suceder algo que necesitamos de confrontarlo. Y si estamos todo el tiempo cubriéndonos la cara, ignorando las cosas, no vamos a llegar a ninguna parte. La urgencia
hay que abrazar, hay que encontrar ese camino que nos lleva a Él. Subamos un poquito. ¿Cómo amamos a nuestro vecino? ¿Quieres alguien que presenta esa presencia, que nos da ese amor, que podemos abrazar a otros y aceptarlos como son? Soy un camino, el camino con Jesús. Hay muchas personas inteligentes allá afuera, pero todos quieren ofrecerte un camino, políticamente, religiosamente, culturalmente. Hay muchos caminos, pero en Jesús, si nuestro corazón está alineado con Jesús, no nos vamos a desviar. Vamos a estar seguros que es el camino correcto, el camino que nos lleva con Jesús. Otra vez, el recordatorio es cuando vemos a Juan y a Santiago que están en Samaria. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos días? Ellos estaban ahí. Ellos no tenían tanto amor porque ¿cuál es la respuesta? Bueno, porque mejor no nos vamos. No debemos estar aquí en Samaria. Ellos nunca hubieran hablado con la mujer del pozo. Nunca hubieran estado en Samaria. Nunca se hubieran quedado ahí para llevar a cabo todas las sanidades. Su propia idea, su opinión era salirse de Samaria, salirse de ahí. Su tradición era de que los samaritanos no eran buenas personas, no se llevaban con ellos. Esa era la solución. Pero cuando se amaba realmente, hay otro camino diferente. Hay otros caminos que deben ser puertas que se deben cerrar y otras puertas se deben abrir. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es su presencia? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo aprendo? Y entonces cuando hacemos eso, podemos encontrar diferentes maneras de acercarnos a otros. Ahora, ¿cómo nos sometemos realmente? Cuando estamos en su presencia, Dios nos va a llevar a su presencia y nos va a ayudarnos a someternos, enseñarnos. Hay que escucharle correctamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Y muchas veces hemos llegado a la presencia de Dios y en vez de escuchar a lo que Jesús nos está diciendo, nos oímos a nosotros mismos, nuestro propio tema, nuestro propio plan, nuestra propia discusión. Me oigo a mí mismo hablando. No estoy esperando porque lo que Jesús me va a decir. Nos escañamos a nosotros mismos. Realmente creemos. Cuando lo dijo Jeremías dijo, están hablando profecías que no son descendientes, no vienen de Dios. Sus propios deseos carnales les hacen hablar cosas que no son, que no vienen de mí. Someterse al gobierno, yo sugiero que realmente es cómo realmente nos sometemos a Jesús primero. Él nos va a dirigir. Adoptamos una niña nosotros de China y tuve que pasar un tiempo allá cuando fuimos a recogerla. Teníamos que ir de una ciudad a otra para ir a la embajada. Llegó un momento, habían tormentas y nos encontramos en un aeropuerto ahí desconocido y estuvimos ahí trabados. No sabíamos qué estaba pasando. Todas las personas chinos que estaban ahí se sentaron tranquilamente. Britney y yo, como americanos, queríamos respuestas. Queríamos saber qué está pasando. A ver, ¿qué es lo que tiene que suceder? Hay que hacer algo al respecto. Y estaba yo tratando de traducir ahí con mi teléfono y una de las personas me dijo, cálmate un poquito. Eso más bien me puso más histéricos todavía. ¿Qué está pasando aquí? Yo soy americano, yo tengo que saber qué está pasando aquí. Y empecé a pasearme ahí y hablando y diciéndole al Señor. Y el Señor sentí que me dijo, estoy usando el comunismo para formar a esta gente. Pero yo no entendía eso. Y yo dije, ¿cómo? ¿En qué forma lo vas a formar? ¿Con comunismo? ¿Qué clase de camino es ese? ¿A qué lo estás formando? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Hay veces normalmente te dan una visa para ir, por ejemplo, a China, te la dan por 10 años, pero por lo que yo estaba trabajando y Brinda estaba en la escuela y nos dieron un papel
que nos, que nos daba un papel que nos exigía que no fuéramos a hablar nada de Jesús, nada más que fuéramos a recoger la niña, pero nos dieron 30 días. Es un gobierno tiránico. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la manera en que ellos se someten? Cuando la iglesia aprende a someterse, ahí es cuando se convierte en una iglesia peligrosa. No es el poder mío. El Señor dice, no, tú no puedes hacer eso, a menos que primero te sometas a mí. Cuando un hombre como Pablo se acercaba a una ciudad y se llegaba sometido, y la gente alrededor decía, este es el hombre que está queriendo voltear el mundo, está haciendo revueltas aquí por todos lados, diciendo cosas extrañas. Cuando yo me acerco a estos lugares como cristianos, más bien tienen miedo de mi persona. No, yo no tengo miedo del gobierno. Voy a aprender a someterme. No tengo por qué temer del gobierno, pero esa no es la razón. Es que es lo que Dios está haciendo en mi vida realmente. Hay muchos actos de coraje que realmente en muchas partes, en que hay mucha gente que camina, que por someterse a la presencia de Dios primero, es lo que debemos hacer, Dios primero, siempre. La iglesia china en China es una iglesia que se ha sometido. Hay más iglesias escondidas de lo que uno se puede imaginar, pero es una iglesia que se somete. Señor, ¿cuál es aquí está el programa? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo conformarme? Aquí está mi programa, Señor. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Muéstrame, Señor. Oro a ti, Señor, porque me dirijas. Que yo te quiero hablar de lo que sea, pero me voy a someter y voy a ignorar mi programa. Cualquier cosa por el programa que yo tengo, Señor, enséñanos, muéstranos a amar, a hacer cuál es la urgencia. Háblame, Señor. Muéstrame, Señor, cómo someterme, cómo entender, cómo debo someterme realmente. Primero a tu presencia para aprender. Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Van a haber personas aquí orando, Señor. Van a ser personas. Acércase a alguien. Necesitas ponerte de acuerdo con alguien para que te dé fortaleza, que te anime. Necesitas a alguien con la cual puedas platicar, con la cual que te ayude, que te anime, esté contigo para hablar como un acto de obediencia. Voy a buscar a esa persona y voy a hablar y buscar el ánimo. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos.